Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presenta nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Bienvenidos. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presenta nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Bienvenidos. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Fue en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Fue solo, no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Fue en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do Jesús, y siempre feliz con Él seré. Fue en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Amén. Siempre feliz con Él seremos. Amén. Amén. Ahora, si quiere sentado o así mismo de pie, vamos a dar lectura a la lectura bíblica. ¿Ya? Dice: Oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ya? Esto está en Deuteronomio 6, ahí lo estamos proyectando, Deuteronomio 6, 4 hasta el 9. De nuevo, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Amén. Amén. Quise compartir con ustedes esta palabra porque a mí me gustó mucho. Hace poco compartió esta palabra con nosotros el pastor Edesio Sánchez, estuvo con nosotros, y a mí me dio cuenta de que es muy importante no solo saber y entender que nuestro Dios uno es, y que uno no tiene que hacer ni imágenes ni semejanza ni alabar otros dioses. Y también que lo más importante es transmitir esto a nuestros hijos, a nuestras familias. A mí me toca mucho porque hace poco con mi esposo quisimos tener un bebé y yo estoy embarazada. Entonces pienso en esta palabra y digo, la voy a enmarcar y la voy a poner en la pieza de mi hijo cuando nazca para que se cumpla. Amén. Así que eso les transmito a ustedes para que estemos con el Señor y lo tengamos presente en nuestra vida, como dice la palabra, en nuestro corazón, en nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y vamos, sigamos alabando a nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es un agrado poder estar nuevamente en la casa del Señor, alabando y exaltando su nombre, ¿verdad? Hemos venido todos con un deseo, con un anhelo de inquirir más en tu templo, ¿verdad? Y que por eso le pedimos al Señor que todo lo que en esta mañana se haga sea agradable para Él. Orábamos con el Ministerio de Música antes de comenzar. Yo le decía que toda la gloria y la honra es para el Señor. Anoche veíamos un ejemplo, quizás los que se quedaron hasta tarde viendo la pelea del siglo, ¿cierto? Vimos un gran ejemplo de cómo se proclamaba el Evangelio de una manera muy particular. El peleador Manny Pacquiao, el filipino, atrás de su polera decía: toda la gloria y la honra para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto más también nosotros? Si él de una manera quizá indirecta quiso proclamar el Evangelio, nosotros con mayor razón, y más todavía si estamos hoy aquí en su casa, hemos venido a alabar y glorificar el nombre del Señor, ¿verdad, mis hermanos? Así que vamos a comenzar con esta alabanza que nos habla del poder de su amor. A través del amor del Señor son nuestras fuerzas renovadas, somos levantados nuevamente. Así que vamos a cantar con todo ese ánimo, con todo ese gozo al nombre del Señor. Amén. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecen.
Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Como las águilas. Se siente renovado, mi hermano, y si no, pídale al Señor que a través del Espíritu Santo esta mañana Él renueve sus fuerzas. Su palabra dice que Él renueva las fuerzas al cansado y le da fuerzas al que no tiene ninguna. En esta mañana seremos renovados a través de su amor. La siguiente alabanza nos dice también que Cristo puede mover montes. El Señor dijo a través de su palabra que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a ese monte, muévete, y ese monte se movería. Y yo creo que el Señor se agrada si tenemos fe. Así que vamos a decirle que Cristo puede mover montes. Solo Dios puede salvar. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover
porque tenemos esa seguridad que tú venciste para que nosotros junto a tu cruz fuésemos más que vencedores. Te adoramos y te exaltamos esta mañana, porque tú eres merecedor de toda la gloria y de toda la honra, Señor. Te adoramos y te exaltamos por siempre y para siempre. Agradecemos al Señor y ahora vamos a entrar en un momento también muy especial, que es en nuestra oración congregacional. Así que vamos a orar porque tenemos muchas actividades aquí en la iglesia, nuestro encuentro de mujeres, de jóvenes, matrimonios. También oraremos por nuestros misioneros, sobre todo por el misionero Eliel Isla, que hace poco tuvo un infarto y él estuvo hospitalizado y ahora se está recuperando. Oraremos también por las familias que fueron víctimas de todas estas catástrofes que han pasado en Chile, y por las personas que están en albergues y que todavía están limpiando sus casas, que perdieron todo. Vamos a orar por todos, ¿ya? Y por nuestra congregación, para que el Señor nos siga ayudando, para que podamos traer otras personas a que conozcan a nuestro Dios de salvación. En el nombre de Jesús vamos a orar. Le voy a pedir a Pedro, mi esposo, que nos levante en oración. Amado Dios, buen Padre Celestial, te agradecemos porque eres nuestro Dios, por tu misericordia, por tu fidelidad. Elevamos nuestra oración en este minuto para interceder, Padre amado, primeramente por todas las actividades que se vienen en la iglesia, por la actividad de Alma, los jóvenes, Señor. Agradecemos, Dios, porque hay distintas actividades en nuestra congregación y hay espacio para todos, Padre Celestial. Bendice a las mujeres, Señor, en el encuentro que ellas van a tener. Bendice a los jóvenes, Padre Celestial, en el eje. Bendice, amado Dios, a los matrimonios, Padre Santo, que es la base de nuestra sociedad. Bendice, Padre Celestial, porque si está bien el matrimonio, está bien una familia, amado Dios. Intercedemos también por nuestro hermano misionero Eliel Isla. Amado Dios, él sufrió hace poco un infarto. Bendice su salud, Padre Celestial. Él es un hermano que ha dado su vida entera para tu obra, amado Dios. Y nosotros como congregación no podemos nada más que sino pedirte, Padre Santo, que lo recuperes, Padre amado. Creemos que tú eres un Dios todopoderoso y que sanas, Señor, a tus hijos. Te preocupa de la salud de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Bendice a nuestro hermano Eliel. Intercedemos también, mi Dios, por Nepal, una nación, Señor, que sufrió un terremoto grandísimo y se destruyeron gran parte de su construcción, Señor. Bendice esa sociedad, Padre Celestial, amado Dios, que tu palabra llegue a esas personas, mi Dios, y que se puedan recuperar las cosas, Padre Celestial. Da consuelo a aquellos que han perdido familiares, Señor, amigos,
Es una catástrofe muy grande, Señor, y te pedimos, Padre Celestial, que tu misericordia y tu ayuda llegue a ellos, Padre amado, así como también a nuestra sociedad, que últimamente ha sufrido muchas catástrofes naturales, en el norte, Señor, con el aluvión, en el sur, con el volcán Calbuco, Villarrica. Amado Dios, nosotros como hijos tuyos no podemos nada más que sino preocuparnos por aquellas personas, por nuestros compatriotas. Hay hermanos nuestros también que han sufrido estas catástrofes, Señor, la iglesia de Copiapó, y muchos hijos tuyos, Padre Celestial, porque estamos inmersos en esta sociedad, estamos con tu ayuda, pero también en este mundo vamos a tener aflicción. Amado Dios, no estamos libres también de estas catástrofes y te pedimos, Padre Celestial, que ayudes no solo a nuestros hermanos, sino que también a todas las personas que sufrieron estas tragedias, a los que son inconversos, Señor. Tú, mi Dios, ocupas hasta lo más impensado para que tu palabra llegue, Padre Celestial, y queremos, Padre amado, que nuestro Chile, Señor, sea para ti, Señor. Amado Dios, ayúdanos también a nosotros para ser utilizados por ti, para ser puente y poder llegar a todos esos hermanos, a todas esas personas, Señor, que no te han escuchado, que tal vez están enojados contigo, mi Dios, por todo lo que ha pasado. Amado Dios, nosotros creemos en un Dios misericordioso, lleno de amor, lleno de paz, Señor, y te pedimos que tu amor, tu paz, llegue a cada una de estas personas. Te pedimos esto, mi Dios, en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias a nuestro Dios. Y sigamos alabándolo. Amén. Vamos a pedir al ministerio que nos siga ayudando para que podamos seguir alabando su nombre. Gracias, Cecia. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar una alabanza que hace unos cuantos domingos atrás Carlitos Rivera estuvo enseñando, así que yo creo, y es una alabanza en todo caso, es antigua, así que lo vamos a volver a ensayar, lo vamos a volver a cantar, solo que esta alabanza tiene algo especial. Carlos y yo vamos a cantar la parte que cantan los varones y Ruth y Joanca van a cantar las damas. Así que en ese orden, los varones me siguen a mí con Carlos y las damas siguen a Ruth con Joanca en esta alabanza. Es una alabanza que tiene una modalidad especial, se llama contracanto. Nosotros vamos diciendo la frase y de atrás la va repitiendo. Es como una afirmación que se va haciendo de la frase que se va cantando. Vamos, desde el fondo del mar cantando. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté. Toda
Salvador. Ahora vamos a adorar al Señor de otra manera con nuestras ofrendas. Nosotros le damos al Señor lo que Él nos ha dado por gracia. Mi hermano, esto no es una obligación para el que viene nuevo. Es la manera que nosotros queremos honrar al Señor y es la manera también como hacemos trabajar, hacemos crecer esta obra. Es voluntario, si usted tiene dinero lo puede hacer, si no, no está nadie obligado a hacerlo. Pero los que somos hijos del Señor sabemos de que el Señor nos da tanto diariamente que es una de las maneras dentro del diezmo también de retribuirle al Señor lo que Él nos da por misericordia cada día. Le vamos a pedir a Roberto que nos pida la bendición por la ofrenda. Señor, queremos en este momento adorarte a través de lo que tú nos das. Quizás no es nada comparado con lo que tú nos has dado. La libertad de vivir en un país democrático en el cual podemos movernos y hacer lo que queremos y lo que tú nos has mandado, Señor. Gracias, porque eso no tiene precio. Sin embargo, lo poco que tenemos, Señor, y lo poco que tú puedes dar quizás a algunos que están en necesidad, lo presentamos ante ti. Y te pedimos que toques las vidas y los corazones de las personas que aún no están sirviendo, quizás a través de las ofrendas. Es una forma de hacerlo, Señor. Te pido que tú bendigas a los que no tienen recursos también, que los guardes de cualquier problema y dificultad que se les presente y les ayudes a enfrentar todas las situaciones que les toque pasar, tomados de tu mano y esperando que tú bendigas y abras puertas, Señor. Gracias te damos por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La siguiente alabanza también es una alabanza antigua que nos habla también de... En esta mañana la alabanza ha sido de darle la gloria y la honra al Señor. Porque Él se la merece, ¿verdad? Todo lo que hagamos o lo que cantemos o lo que digamos siempre va a ser poco para todo lo que Él se merece. En esta mañana, dice esta alabanza, queremos darte gloria. Amén. Queremos darte gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. No hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Toda la honra y toda la alabanza, que tu pueblo puede exaltarte y darte, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén y amén. Amén. Pastor.
poco de frío. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que están por primera vez entre nosotros. Siempre es hermoso que puedan estar acá en la casa del Señor, así que bienvenidos. Ya ustedes se saludaron al comienzo del culto, así que no lo vamos a hacer. Igual agradecemos al Señor por las actividades que estamos teniendo cada semana. Hoy, por supuesto, también hay algunas actividades paralelas al culto que se están desarrollando. Algunos ministerios están con sus programas y, por supuesto, eso también nos ayuda a nosotros a desarrollarnos en cada una de las áreas de la iglesia. Queremos contarles también, hermanos queridos, que el día viernes, este viernes es feriado, el primero, y ayer sábado 2 de mayo, tanto el equipo pastoral como algunos líderes de la iglesia estuvimos en una capacitación que fue impartida acá en el Centro de Eventos Paine, relacionada con todo lo que es la pastoral de juvenil. De todo Chile, yo diría casi un 99% de los pastores de la Alianza Cristiana Misionera estábamos concentrados ahí, más una cantidad de líderes de todo el país, y fue realmente un tiempo para escuchar la voz del Señor, para estar ahí atento a las palabras que el Señor tenía para nosotros, y a la vez también compartir tanto con nuestros hermanos y con los líderes. Así que quiero contarles eso para que también ustedes estén informados. Este día, viernes 1 y 2 de mayo, estuvimos ahí como un llamado de la corporación, concentrados, capacitándonos, y yo diría que de manera histórica, por primera vez en nuestra alianza, el cuerpo pastoral se reúne junto a sus líderes para estudiar y capacitarse en todo lo relacionado con los jóvenes y adolescentes de nuestras iglesias. Pero nosotros tenemos actividades, también actividades importantes. Tener presente el culto unido de nuestro distrito metropolitano, que es el 16 de mayo a las 18 horas en la iglesia de la Florida. Así que ya luego vamos a estar entregando mayor información, pero para que usted lo vaya agendando. Las actividades más importantes del mes de mayo que tenemos que tener presentes, no solo porque hay muchos que participan, sino por la oración, hermanos queridos, que es el encuentro de mujeres M, que se va a desarrollar el 16 de mayo. No nos olvidemos de esta oportunidad. Ese es el día en que las damas invitan, ¿cierto?, a otras damas, amigas, familias, para que puedan escuchar también la palabra del Señor. Las mujeres de la iglesia moviéndose, ya el jueves anterior esta semana, tuvieron su reunión de preparación, una buena cantidad de mujeres, de damas que estuvieron trabajando. Estemos orando por eso. Alma también ya se está preparando para el 29, 30 y 31 de mayo, que tiene su encuentro, pero tiene también sus reuniones de trabajo. Y por favor, los que son encuentristas, no olviden que el día viernes 8 de mayo ya ellos van a tener su reunión de trabajo para que también la agenden. También el encuentro de jóvenes se viene. Todo concentrado ahí. El encuentro de jóvenes va a ser el 23 y 24 de mayo. Les pedimos que estemos orando porque también tenemos la gran oportunidad de compartir la palabra del Señor. Sigamos orando y participando en los grupos en casa. No olvide que cada jueves estamos con los grupos en casa. Yo tengo que decir que este jueves tuve la oportunidad y la bendición de estar aquí en San Joaquín, la casa de nuestra hermana Ana Turman, y fue una gran bendición encontrarme con hermanas testimonios también de hermanas que están muy agradecidos porque la iglesia también está pastoreándoles ahí muy cerca de sus hogares durante la semana, que a veces cuesta mucho llegar a las iglesias. Así que, hermanos queridos, sigamos orando por estas actividades, sigamos teniendo presente nuestra iglesia, porque se vienen todos los programas evangelísticos y queremos que el Señor siga tocando corazones en nuestra gran ciudad de Santiago. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Yo pensé que no quieren trabajo evangelístico. No, oremos por nuestro trabajo evangelístico, porque el Señor seguramente va a tocar vidas también. Bueno, quiero dejarlos también con un número especial. Voy a invitar acá al cuarteto de nuestros hermanos los jornaleros, que el Señor les bendiga. Deleitémonos también con la alabanza.
Muy buenos días a todos y todas. Que el Señor nos siga bendiciendo como lo ha hecho hasta ahora, con el canto, con el saludo, con estas participaciones artísticas. Que el Señor nos siga guiando. Quisiera extender el saludo inicialmente a quienes nos ven a través de la señal de internet. Algunos de nuestros hermanos que habitualmente están acá estarán hoy seguramente conectados por internet. Si es que hay internet en alguna playa cercana, vamos a ver. O si tienen ganas de encender el cosito, ¿no? Descansando, aprovechando este fin de semana largo. Pero bueno, un saludo para quienes nos ven entonces también. Quisiera ocupar un tiempo para reflexionar en un tema que nos está dando vueltas en la cabeza y que también da vueltas no solo en la cabeza de uno, sino en las conversaciones que tenemos, y que se produce a raíz de los acontecimientos de los que hemos sido testigos en el último tiempo, las catástrofes naturales, las que hemos vivido, inmediatamente en el tiempo inmediatamente anterior, lo del volcán Calbuco, las lluvias en el norte. Algo de esto yo tuve la oportunidad de escribir y también participar en muchas conversaciones por lo que había sido el terremoto en el 2010. Todo esto genera una serie de preguntas. ¿Por qué hace Dios estas cosas? Esa es una pregunta que da vueltas y que, aunque uno quiere sacarle el cuerpo a este tipo de interrogantes y reflexiones, y quizás a uno no le gustaría ni siquiera pronunciarse demasiado sobre esto, corresponde hacerlo como iglesia. Entonces quisiera invitarlos a reflexionar y proponer algunos caminos para entender estas cuestiones, o un camino más bien para enfrentar estas situaciones. Y digo proponer porque, en efecto, cuando se trata del estudio de la palabra de Dios, al menos los protestantes no creemos en una bajada normativa de la palabra, o sea, alguien que nos diga cómo pensar. Pero sí corresponde que como pastor propongamos caminos y posibilidades para que, bajo la dirección del Espíritu Santo, ustedes mismos tomen decisiones de acuerdo a la luz que esto pueda traerles. Quisiera invitarlos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 55, vamos a leer los versículos 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9, lo tienen en la pantalla. Y entonces es un texto bien conocido, pero vamos a leerlo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hemos estado durante algunos meses hablando de la santidad y de la santificación. Y abordar estas cuestiones de la contingencia nacional no nos separa del tema de la santificación. En efecto, tiene mucho que ver la santidad de Dios, la santidad que se espera de nosotros, y estos acontecimientos como son las catástrofes naturales, pero también uno puede extender la idea a las enfermedades, a los conflictos, a los fracasos, a las frustraciones. Tiene mucho que ver
con el tema de la santidad, porque un elemento, y tal vez el primer elemento más importante al hablar de la santidad de Dios, es reconocer esta separación que hay entre Dios y nosotros, esta distancia que hay entre Dios y la creación. El hecho de que Jesucristo haya muerto por nuestros pecados y que hoy podamos decirle a Dios, Padre, y que Él nos considere sus hijos, no anula para nada el hecho de que Dios sigue siendo Dios. En efecto, cuando nos referimos a Dios, solo nos referimos a Dios en términos metafóricos. Le decimos Padre, pero Él no es hombre. Corrientes novedosas de la teología han tratado de deconstruir este lenguaje patriarcal, dicen algunos, y han comenzado a decirle a Dios Madre. Y da lo mismo, en algún sentido, porque Él no es hombre, por tanto decirle Padre es en realidad referirse a Él en términos de una función que Él cumple respecto de nosotros, no respecto de alguna cuestión de género o sexualidad. No hay masculino y femenino en Dios. Si hay una declaración, y probablemente sea una de esas declaraciones muy globales en la Biblia, pero que explica muy bien esto, es esa que dice que Dios es espíritu. Se acabó. Todo el resto de las cosas que decimos de Dios deben ser entendidas como una metáfora, como un acercamiento, como un decir simbólico, porque a Dios, como decimos siempre, no hemos podido meterlo bajo el microscopio para ver cómo es exactamente. Entonces se nos revela, pero al revelársenos, solo conocemos de Él una cierta partecita. Agustín, obispo del siglo IV, decía, si lo captas, ya no es Dios. Como queriendo decir, cualquier cosa que podamos meter bajo un microscopio, meterlo en un libro de teología, meterlo en un canto, meterlo en un templo, no será Dios jamás. Porque es más grande. Bueno, la Biblia así lo dice. Los cielos de los cielos no me pueden contener y pretenden hacerme una casita donde yo viva. Pónganle el oro que quieran a la casita, pero Dios no cabe. Entonces, esta distancia que hay entre Dios y la humanidad no se elimina con el hecho de haber nosotros, algunos de nosotros, por la fe en Cristo, llegado a ser hijos de Dios. No se anula para nada. El mismo Jesucristo, cuando intentaba enseñarnos lo que es ser hijo, frecuentemente dijo, no sé nada yo de esto, porque esto lo sabe solo el Padre, ni siquiera el Hijo, o al Hijo le es dado saber estas cosas sobre el fin de los tiempos. Como queriendo enseñar al resto de los hijos que por mucho que metafóricamente nos vinculemos con Dios y le digamos Padre, Papito, Tatita o como se nos antoje, Él seguirá siendo un Dios cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos. No actúa como nosotros actuaríamos en determinadas ocasiones. Esto fue lo que ocasionó conflicto en la vida de Jesús. Que cuando todo el ser humano pensaba que el hombre santo no se relacionaría con los pecadores, Él se relacionaba con los pecadores. Que cuando todo el mundo pensaba que el hombre santo Jesús debía estar probablemente ocupando su tiempo en el templo, Jesús estaba en la casa de la gente de mala fama en Jerusalén o en Galilea, o pescando con esos
pescadores bastante fracasados, diríamos, en algunos casos, porque no agarraban mucho, iban a pescar y no les resultaba frecuentemente. Y eso es porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y dice además, mis caminos no son vuestros caminos. Si hay algo que debe tener claro todo aquel que quiere acercarse al Dios Santo, es que no es como nosotros. Por eso rompe nuestros esquemas todo el tiempo. Nosotros, como sociedad corrupta, caída, como sociedad separada de Dios, hemos creado estereotipos, hemos creado formas de hacer supuestamente bien las cosas. Hemos creado modelos económicos, hemos creado formas de educación, hemos creado moralidad. Y después esperamos que Dios se acomode a nuestra economía, a nuestra forma de educación, a nuestra moralidad. Incluso esperamos que a Dios le guste nuestro culto, que lo creamos nosotros, dicho sea de paso. Que Él se acomode a nosotros, porque nosotros suponemos conocer su mente y sus caminos. Acá es donde las palabras de Isaías retumban, incómodas. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, ¿cómo conocemos de Dios? ¿Cómo saber algo de Dios para pronunciarnos frente a quienes preguntan y buscan honestamente? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Nosotros no podemos ir más allá de lo que está revelado. Dios se reveló de manera general en la naturaleza. Cada individuo del planeta ha tenido ocasión de conocer algo de Dios por medio de la creación. Sin embargo, lo insuficiente de esta revelación se muestra perfectamente con una observación muy simple. Muchas de las personas que han visto el poder de Dios en el trueno y en el rayo, en lugar de adorar al Dios que crea el trueno y el rayo, terminan adorando al trueno y el rayo. Muchos de quienes perciben la grandeza de un árbol, la grandeza y la majestuosidad de una montaña, en lugar de percibir al Dios creador de la montaña y de los árboles, terminan adorando al árbol y la montaña. Por eso esta revelación general que da ocasión de creer a todo el mundo. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. No es suficiente, es insuficiente. Y se hace necesaria una revelación especial. Un Dios que se revele en un diálogo, voy a decir también metafóricamente porque de Dios no se puede hablar de otra manera, un diálogo cara a cara con el ser humano. Y entonces Dios le habló a los profetas. Dios escogió un pueblo, lo liberó, lo condujo, se comportó de determinadas formas. Escogió hombres y mujeres para que hablasen en su nombre con el pueblo y a otros para que hablasen en nombre del pueblo con Dios. Los primeros son los profetas, los segundos son los sacerdotes. Y así se condujo Dios entre el pueblo de Israel. Un Dios que se revela no solo dictando algo, sino actuando en medio de su pueblo. Un Dios que abre el mar, un Dios que les hace pasar en seco, un Dios que ama la libertad de los esclavos. Y en este actuar de Dios, las personas le van conociendo. Por eso es un Dios que se revela en la palabra, pero no solo en la palabra, sino fundamentalmente un Dios que se revela en la acción. Es un Dios que se revela actuando.
Y entonces cuando Dios castiga a los opresores, cuando Dios da vista a los ciegos, cuando Dios redime, rescata al esclavo, el pueblo percibe, sospecha que este es un Dios que no ama la esclavitud, que este es un Dios que está con el frágil, que es un Dios al que le importa lo que la sociedad desecha. Pero el pueblo solo lo sospecha, porque no pueden meter a Dios bajo sus microscopios precarios, pero percibe a un Dios que actúa y sospecha y conoce parcialmente a Dios. El pueblo mató a esos profetas, los persiguió, y Dios decide bajar él mismo, pero no de una forma celestial, porque otra vez no lo hubiéramos reconocido. Se hace como uno de nosotros, se despoja de su gloria y se hace hombre y camina entre los hombres, pero no cualquier hombre, sino que se hace uno de los hombres frágiles de un pueblo perdido en la historia, de un pueblo de esclavos. Y dentro de ese pueblo no se hace de la clase social más alta, se hace de los pobres, de los que cuando nace un hijo tienen que ofrendar unas palomitas. Por eso sabemos que los padres eran pobres, porque esa fue la ofrenda que llevaron sus padres cuando Jesús nació. Y caminó, y termina, ustedes conocen la historia, siendo crucificado. ¿Quiénes mueren crucificados? Los mejores, los despreciados de la sociedad. También a Jesús lo mataron. Pero esa fue la más perfecta revelación de Dios. Por eso no creemos que haya una revelación posterior de Dios. Me refiero a una revelación en la que Dios mismo se manifieste. No hablo de que Dios pueda revelarle algo a alguien o ese tipo de cosas. Estoy hablando de la revelación que hablamos en términos teológicos en la Biblia, esa revelación en la que Dios mismo se da a conocer al ser humano. Eso lo hizo en la naturaleza, eso lo hizo en medio de las acciones de Él mismo en la historia, con un pueblo escogido para mostrarse a sí mismo, no solo para darles doctrinas, para mostrarse Él mismo. Finalmente, como no se le reconoce, vino Él, hecho hombre, no para enseñarnos sobre moralidad, no para enseñarnos sobre política, vino para mostrarse Él mismo. Eso es revelación. La Biblia es el testimonio de esos encuentros. El encuentro de Dios con el ser humano en este pueblo escogido. Por eso decimos que la Biblia es palabra de Dios. No porque se pueda leer como un horóscopo mágico donde cada palabra tiene un valor mágico y de buena suerte. Es palabra de Dios porque en la época bíblica la palabra es la exteriorización de la persona. Te doy mi palabra es un dicho que dice te doy o me doy yo mismo, porque lo único que sale de mí, lo que me es más propio, lo que brota y probablemente puede ser explicado como lo que es yo mismo exteriorizándome, es mi palabra. A diferencia de mis pensamientos que están dentro, será mi palabra la que es la extensión de mi propia persona, más allá de los límites de mi cuerpo. En ese sentido, la Biblia, palabra de Dios, sigue siendo entonces el Dios revelado en la historia y el Dios revelándose hoy. Pero en este sentido, no como frecuentemente la usamos. Algunos aforismos bíblicos para la ocasión. Uno se tropezó por ahí, me acuerdo de un texto de tropiezo y se lo lanzo. Otro tuvo un fracaso matrimonial, me acuerdo de un texto de fracaso matrimonial y se lo lanzo. A otro perdió el trabajo y me acuerdo por ahí de un texto de trabajos perdidos y se lo lanzo. Ese es un uso mágico
de la Biblia, indigno de la palabra de Dios. Entonces, sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, un principio clave de la santidad. ¿Cómo le conocemos? Por medio de su revelación. Si hay algo que sabemos de Dios, y tal vez lo único que sabemos de Dios, es lo que Él mismo ha revelado, su palabra, que no son lo mismo que sus pensamientos, sino la exteriorización de Dios. Pero lo que podemos captar de Dios. Esta limitación del conocer de Dios, porque solo conocemos lo que se reveló de Él, y lo que se reveló de Él no es todo, porque siempre la revelación implica algo de selección, no por causa de Él, sino por causa de nosotros que recibimos. No somos capaces. Lo finito no puede captar lo infinito. Pero esta limitación entonces, y aquí llegamos al tercer punto de esta reflexión, esta limitación debe tomarse en cuenta cuando analizamos los acontecimientos de la vida, y con esto volvemos a nuestro tema principal. Cuando analizamos las catástrofes naturales. Esta limitación, poder decir con honestidad que no conocemos la mente de Dios, es algo que debe hacernos humildes cuando analizamos las circunstancias de la vida. Dios le dio hijos a una mujer estéril como Sara. Eso habla de la grandeza de Dios. Se nos revela en la palabra de Dios. Dios se reveló en una zarza en el desierto a Moisés. Eso habla de la revelación y grandeza de Dios. Dios hizo caminar a un discípulo sobre el mar, y Dios también castigó con catástrofes naturales a ciertos pueblos, las plagas en Egipto, Sodoma y Gomorra, que reciben fuego del cielo, algo que bien deben estar pensando muchos de los que viven cerca del Calbuco o de los que han vivido en torno a volcanes que arrojan o hacen caer casi fuego del cielo. Pero la pregunta honesta es la siguiente: ¿Dios promete a partir del texto de la mujer estéril, promete acaso que a todas las mujeres estériles les va a dar hijos? No. Dios se reveló en una zarza en el desierto. ¿Debe la iglesia de hoy entender que todas las zarzas que arden en el desierto son la revelación de Dios? No. Dios hizo caminar a un discípulo sobre el río, sobre el mar. ¿Debe la iglesia entender entonces que todos los discípulos de Cristo podemos caminar sobre el mar? No haga esto en su casa, es peligroso, diríamos, ¿no? Claro que no. Claro que no. Se nos revela que Dios hace caminar a un hombre sobre el mar. Se nos revela que Dios da un hijo a la estéril. Se nos revela que Dios ha levantado a hombres de los muertos. No se nos ha revelado que todas las estériles, que todos los muertos, que todos nuestros enfermos van a ser curados, sanados, resucitados, y que todos nosotros vamos a caminar sobre el mar. Eso es ir más allá de la revelación. Catástrofes naturales provocadas tal vez por Dios mismo destruyeron pueblos. ¿Debe la iglesia pensar que todos los pueblos que pecan van a ser destruidos por catástrofes naturales? ¿Y que todas las catástrofes naturales son producto de un juicio de Dios? ¿Dice eso la Biblia o estamos metiéndonos más allá de lo que se nos ha revelado? El argumento al revés es lo que pasa con Job.
¿Alguien recuerda cómo se inicia la historia de Job? Se acerca en una especie de cohorte celestial. Está pasando, parece Dios, revista a todos sus funcionarios. Y entonces Dios le dice al diablo: ¿has visto lo justo que es mi siervo Job? Y le da permiso para atormentarlo. ¿Debiera entenderse que todos los justos van a ser atormentados de la forma en que Job fue atormentado? No. Todo eso, todos estos ejemplos que estoy poniendo, son formas de ir más allá de la revelación y peor, son formas de meterse en la cabeza de Dios. Las zarzas en el desierto arden todo el tiempo. Si no fuera porque esa zarza hablaba, voy a decirlo de esta manera, Dios hablaba en esta zarza, esa zarza era como cualquier otra. No se puede atribuir a Dios y no se puede atribuir a una voluntad de Dios y no se puede atribuir una intencionalidad de Dios, menos explicar cuál sea esa intencionalidad respecto de cada zarza que arde en el mundo. Sí puedo decir que esa zarza fue el lugar en que Dios se encuentra y llama a Moisés. Ahora, esto tiene un potencial enorme, enorme. Mis bisabuelos se encontraban con Dios, al decir de ellos, se encontraban con Dios en algunos campos en Pucón, en un árbol que había sido cortado por un rayo. Ese era un lugar de encuentro. De hecho, uno de los abuelos falleció mientras oraba en ese lugar y lo encontraron mucho tiempo después, porque tenían la costumbre de ir a orar a ese lugar. ¿Todos los árboles cortados en el mundo son el lugar de encuentro con Dios? No voy a seguir con esto porque ustedes ya lo entendieron y me van a tirar de acá porque me estoy sobrepasando con el ejemplo. Ya está claro. No debo ir más allá de lo que Dios ha revelado y debo partir de la base de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y por tanto tratar de explicar a Dios en todo lo que acontece es precisamente traspasar los límites. Los límites. ¿Qué hacer frente a las catástrofes naturales? ¿Qué hacemos frente al Calbuco? ¿Qué hacemos frente al incendio en Valparaíso? ¿Qué hacemos frente al terremoto en Nepal? ¿Qué hacemos frente a la sequía en el sur de Chile? ¿Qué hacemos frente a las lluvias y aluviones en el norte? ¿Qué hacemos frente a lo que va a venir? Porque Chile es un país donde estas cosas que están pasando no son nada comparado con lo que pueden pasar. ¿Qué haremos? Primero, no jugar a ser Dios. No meternos donde no podemos meternos. No ir más allá de lo que está revelado. ¿Qué me pide Dios? Esa sería la pregunta. Y no al revés, ¿en qué estaba pensando Dios cuando permitió tal cosa? No. ¿Qué me pide Dios? ¿Qué me pide Dios que haga? Y acá hay un tema muy interesante, porque Miqueas se hizo esta pregunta y quiero proponerla como camino, pero solo como un camino. Dios tendrá que guiarnos a encontrar otros. Pero miren que Miqueas se pregunta estas cosas. En el capítulo 6, versículos 6 al 8. Muchas de estas son preguntas retóricas, pero vienen al caso porque permite hilar una reflexión. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?
Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Todas estas cosas eran prácticas de la época. Esto se hacía. Esta es una pregunta que se hace para que el sacerdote que está escuchando al lado tome nota. El sacerdote judío. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, miren ustedes, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si quieren tomar esto como la respuesta a la pregunta, ¿qué haré, Señor, frente al calbuco, frente a Nepal, frente a la enfermedad, frente a la muerte y frente al fracaso? Acá hay una respuesta que es bastante integradora. Sé justo, sé misericordioso y humíllate. Sé humilde. ¿Y qué responder cuando alguien me pregunta ¿por qué Dios permite eso? Bueno, responde lo que cualquier justo, misericordioso y humilde responderían: no sé, no sé, no sé por qué. Desde un tiempo a esta parte, los evangélicos le tienen miedo a decir no sé. Los profesores le tienen miedo a decir no sé. Los teólogos tienen terror de decir no sé. Como que tuviéramos que saberlo todo. Como que alguien pudiera ser experto en Dios. Ya he dicho en otras ocasiones que teólogo no significa experto en Dios. Con suerte, permítame el uso de la palabra suerte en este. Con suerte, el teólogo es un personaje, un trabajador, un obrero que reflexiona sistemáticamente sobre la confesión de la Iglesia. Jamás podrá meter a Dios en su mesa de trabajo. Así es que decir no sé es bueno y es suficiente. Y a veces es lo justo. Y a veces ir más allá de eso es pecar. ¿Por qué Dios permite esta catástrofe? ¿Por qué Dios permite que mis animales se murieron? No sé, no sé. Pero si yo tengo en exceso más de lo que necesito para vivir, como soy justo, te voy a dar para más animales. Y como soy misericordioso, entonces no solo lo que sobra, sino algo de lo que yo también ocupo te puedo dar. Y como soy humilde, no voy a andar buscando si acaso esto te pasó por algún pecado escondido que tenías por ahí y que no has querido confesar. Y no voy a intentar meterme en la cabeza de Dios, porque yo parto de la base de que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Que nosotros tengamos la mente de Cristo según el Nuevo Testamento no es un texto que pueda ponerse en la balanza para equilibrar esto otro. No se trata de eso, tener la mente de Cristo. Se trata sencillamente de la conciencia de necesidad del Padre, de la conciencia de vinculación con el Padre. No de que cualquier cristiano hoy día puede decir, ok, mi voz es la voz de Dios. Mi explicación es la explicación de Dios. Hay hasta un coro que cantábamos antiguamente, ya que hoy estábamos con los cantos antiguos, uno podría pensar en esto, ¿no? Se me viene a la mente. Me ha mostrado el Señor, ¿se acuerdan? Lo que es bueno, es más antiguo que ustedes, ya sé. Lo que es bueno y lo que pide de ti. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Dios.
Si hacemos eso, no vamos a pecar. Si hacemos eso, vamos a estar bien. Hoy es un buen día para que mientras oremos en casa, a la hora del almuerzo o durante la tarde o cuando reflexionemos, depongamos estas actitudes soberbias de pretender saber por qué Dios hace todas las cosas, que por qué se enfermó este, que por qué se enfermó el otro, que por qué chocó este, que por qué se separó el de allá, que por qué fracasó este, que por qué perdió el trabajo, que por qué no lo encuentra, que por qué se demora tanto. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y lo que sí nos ha revelado y sí demanda de nosotros es algo bastante humano en el sentido de lo que podemos nosotros captar: hacer justicia. Seamos justos, seamos misericordiosos y seamos humildes. Y que Dios bendiga a nuestro país, y que Dios bendiga a nuestra Latinoamérica, que Dios bendiga a quienes habitan en nuestro país como extranjeros. Que Dios nos bendiga. Amén. Oremos al Señor. Les pido a ustedes que se pongan de pie. Vamos a orar a Dios. Te damos tantas gracias, Señor, por la posibilidad de reflexionar en torno a tu palabra. Como alguien decía, por poder cantar con libertad, un lugar que nos cobija, que nos acoge, que es grato, que es agradable. Hermanos y hermanas con quienes compartir la fe, la libertad para reflexionar, incluso la libertad para equivocarnos, Señor. Gracias porque no depende de nosotros tu salvación, sino de la sangre derramada por Cristo. Y gracias por lo que nos has revelado. Muchas veces, Señor, tú sabes, quisiéramos saber tantas cosas respecto de nuestro propio futuro y también respecto de otras situaciones para tomar decisiones adecuadas. Probablemente no seríamos capaces de sobrellevar ese conocimiento. Bueno, Señor, hoy queremos ser humildes, queremos pedirte por nuestro país, queremos pedirte por nuestras autoridades. Muchas de las decisiones que toman nuestros políticos nos parecen erradas. Muchas acciones nos parecen correctas. Muchas acciones de nuestras policías nos parecen equivocadas y muchas nos parecen correctas. Queremos pedir que en la medida de que tu voluntad no vaya en dirección contraria, Señor, tú actúes para que las decisiones correctas sean más abundantes, para que nuestro país tenga los recursos suficientes para reconstruir, para que la injusticia y la corrupción no impida que el frágil, por quien pareces tener cierta predilección, reciba lo que necesita para rearmarse en esta vida. Moviliza a tantas personas, Señor, que tienen mucho más de lo justo. Moviliza a quienes, Señor, por decisiones ambiciosas tal vez ocultan lo que podrían reinvertir en nuestro país para que otros se beneficien. Levanta hombres y mujeres en todos los sectores de la sociedad que hagan el bien, que sean justos, misericordiosos y humildes. Y a nuestro nivel, que hagamos lo mismo, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te rogamos que las familias que hoy están viviendo momentos de desesperanza en el norte, en el sur o en el centro de nuestro país, los chilenos, pero también muchos extranjeros que todavía están más desamparados porque ni siquiera cuentan con el respaldo de estar en su propia casa, reciban la ayuda necesaria, Señor.
Úsanos a quienes queremos servirte, pero también usa a los que no quieren servirte. Tú eres soberano para hacer esto. Glorifícate en todo esto, Señor, y bendícenos también en la reflexión el resto de esta semana, para que nuestra palabra sea una palabra que bendiga, que dé libertad, y no una que maldiga y esclavice. Gracias por todo y gloria a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera.